Bienvenidos a Sincronía. Sincronía es posible sobre todo gracias a vos, que compartís, que viralizás este programa y que te sumás a cada una de nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram y en cada uno de los canales que eligen retransmitir esta propuesta. Sincronía llega a vos gracias a un enorme equipo de profesionales que trabajan por y para una comunicación consciente, humanizante. Mi nombre es Daniel Peralta, esta es mi página de Facebook y en el programa de hoy vamos a hablar, entre otros temas, de la programación neurolingüística, PNL, el coaching y además de la bioneuroemoción. Sentate cómoda, cómodo en tu casa, prende tu dispositivo móvil preferido y comienza Sincronía. Te lo adelanté, uno de los temas para el Sincronía de hoy es desarrollar qué es la PNL, la programación neurolingüística, y para eso estamos con uno de los referentes en Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, y bueno, muy agradecido que me hayas invitado a esta casa a compartir esta pasión que es la programación neurolingüística, ¿no? Contanos quién sos. ¿Quién soy? Bueno, la gran pregunta, ¿no? Que todos de alguna forma quieren saber quiénes son. Mi nombre es Arquímedes Iván Argüello. Hace ya, vamos para los 24 años que di mis primeros pasos en la programación neurolingüística, aquí en Córdoba, con un referente también de la PNL. Y en todo este tiempo, que fueron muchos años de altos y bajos, dice, porque una disciplina en aquellos tiempos bastante poco conocida, podríamos decir, y en estos últimos años que ha tenido un auge bastante exponencial. Soy un buscador, un apasionado del tema de la materia en sí, del desarrollo humano, ¿sí? Esto me ha permitido crecer de una manera, vamos a decir que uno a veces lo que busca cree que es algo muy puntual y luego se encuentra con un universo. Empiezan los caminos a aparecer. Yo iba por acá y resulta que necesito ir por este otro lado. Cuando me preguntan cómo llegaste, digamos, siendo muy joven, por supuesto, sí, a la PNL, cómo la descubriste, yo digo, bueno, como mucha gente le pasa, casi que fue accidental, como para darle un nombre, pero sabemos que finalmente casi que nada es accidental, ¿no? Pero a raíz de un hecho puntual, podríamos decir negativo que me sucedió. Una crisis. Una crisis provocada por mí, en realidad, porque como muchas personas, un temperamento bastante fuerte, bastante rebelde. Lo sigo siendo, sí, pero ahora ya con otra sintonía, ¿no? Rebelde con causa. Ahora ¿no? soy un rebelde con causa, exactamente. Entonces eso me llevaba a tener una serie de decisiones que en su momento las vi que no fueron las más apropiadas, pero finalmente acá estoy con esta, digamos, tecnología mental. Qué interesante esa palabra, tecnología mental, o sea que es una tecnología mental para trabajar en las decisiones. Hasta el momento podríamos decir, porque vemos que permanentemente salen cosas nuevas, pero o por lo menos hasta muy poco tiempo estaba considerada la PNL como la tecnología mental más avanzada a nivel mundial en la comunicación humana. Especificamos, en la comunicación humana. Y bueno, como te venía comentando, a raíz de esa decisión y provocar un estado de crisis, supuestamente accidentalmente conozco a una persona en mi peor momento de mi vida, y hago una aclaración, porque cuando digo esto, la gente dice, che, no tenía ese dato, esa información. Y cuando, por ejemplo, ahí viene que gente me plantea, tuve pensamientos, por ejemplo, y que tenía idea de quitarme la vida. Y a veces le digo, ¿sabían que un altísimo porcentaje de la humanidad en algún momento de su vida piensa en quitarse la vida? Y a veces por sucesos que no son, digamos, inmensos, pero bueno, cada quien lo que le esté pasando en ese momento lo ve con una determinada magnitud. Y a mí me pasó esos momentos. Entonces conocí a una persona en aquel momento, hace muchos años, donde me hizo un juego con las manos, me habló, y en cuestión de minutos, cuando yo abrí los ojos, me sentí muy mal porque tenía deseos de reírme, y para que esta persona no pensara que me estaba riendo de ella, me contuve, pero en un momento no pude más. Le digo, te pido disculpas, pero tengo ganas de reírme. Y ya sé, me dijo la persona, ya lo sé, y por favor reíte. Le digo, no sé de qué me río, porque estoy fundido, estoy en una depresión, no sé qué hacer de mi vida y tengo ganas de reírme. Y le digo, ¿y qué me hiciste con las manos?
Y ahí vino la palabra mágica para mí, te dice PNL. ¿Y qué es la PNL? Bueno, esto se trabaja con el inconsciente de las personas. Simplemente te cambia la percepción de la situación que estabas viviendo. En aquel momento yo me dedicaba al mundo de las ventas. Y entonces cuando me dijo, mira, esto funciona a nivel inconsciente y lo puedes aplicar también en las ventas. Claro, me acaba de sacar supuestamente de un estado profundo, y me estaba hablando de ventas, que era una herramienta que yo la podía utilizar en distintos ámbitos de mi vida. Realmente no entendía absolutamente nada. Pero lo que sí me pasó es que en ese momento mi vida cambió, mi panorama internamente cambió. Bueno, una vez más, siempre cuento esto, que con mi rebeldía, a pesar de que me sentí bien, yo respeté el programa mental que tenía de muchos años, como tiene muchísima gente. ¿Y cuál fue? Me sentí bien, pero hice lo que mi cerebro sabía hacer. Fui y me tiré nuevamente a la cama. Y entonces me seguí lamentando, a pesar de que ya no era la misma sensación. Pero es como que respeté ese hilo conductor a nivel inconsciente que tenía, ese patrón. Y ella me había vaticinado, esta mujer, porque a raíz del hecho, para que el público entienda, me habían robado el auto. Y recibí una golpiza y demás. ¿Y ese hecho era el que estaba determinando tu crisis en ese momento o era sumado a otras cosas? No, porque yo había tomado una serie de decisiones en contra de decisiones familiares, pero con mi capricho, podríamos decirlo así. Como yo tenía el poder en ese momento, las riendas en mis manos, consideré que eso era lo mejor, porque yo tenía algo claro en mi vida desde muy chico. Yo quería conocer gente y yo quería hablar. No sabía de qué, no sabía con quién, pero yo necesitaba conocer y comunicarme. Entonces de pronto consideré que yo tenía una función, un trabajo, y yo decía, esto es lo que me tocó, no es lo que yo elegí. Entonces en un momento de mi vida tomo la decisión de deshacerme de esa actividad, lo cual yo la había heredado, y me dolió mucho porque la heredé de alguien que me amó muchísimo y al cual yo también amé, esta persona. Qué difícil es desprenderse de un trabajo, y en este caso más cuando es algo heredado en el cual uno debiera, por las creencias, continuarlo, ¿no? Claro, por ahí iba el tema. Entonces, a pesar de ese dolor, yo escuché, digamos, como mi voz interior, porque realmente no me dejaba vivir eso. Pero a pesar del dolor que yo percibí y sentía, tomé la decisión de una manera muy descabezada, porque, digamos, yo era decir, lo quiero, y a cualquier costa lo hacía y lo lograba. Pero también me he dado cuenta que yo, cuando quería algo, hacía hasta que lo lograba. Pero una vez que lo lograba, no sabía para qué lo quería. ¿Para qué era? Claro. Entonces me he encontrado con ese conflicto. Pero también eso yo no me daba cuenta que lo empecé a llevar en todas las áreas de mi vida. Porque, como siempre explico, las conductas son repetitivas. ¿Y cómo la PNL te dio a vos, esta técnica, la posibilidad de superar la depresión? Mira, para que se entienda lo que te voy a contar después a raíz de esa pregunta, termino la pequeña historia. Sí. Entonces, la cuestión fue que esta persona, esta mujer, en realidad no solamente hacía PNL, hipnosis ericksoniana y otras disciplinas más, sino que además tenía un don, ¿no? Podía observar, cuando te tocaba, podía observar determinadas cuestiones en tu vida. Y entonces vaticinó que en tal fecha yo iba a recuperar mi vehículo y que me iban a pasar determinadas cosas. Bueno, como nunca me había pasado un acontecimiento de esa característica, por supuesto no lo escuché. Una vez más, yo respeté mi patrón, ¿no? Sí. Y tal cual, así fue. A la fecha exacta me llamaron desde una comisaría, esto sucedió en Villa María, y me dijeron que habían encontrado mi auto, que yo había radicado una denuncia y demás, y que mi auto estaba en determinadas condiciones, exactamente como me lo había vaticinado. Y ahí dije, ¿qué fue lo que me dijo esta mujer que yo tenía que ver, que estudiar, con quién yo tenía que hablar, porque yo no respetaba ni le hacía caso a nadie? Claro. Entonces, ahí, bueno, me tocó una vez más enfrentarme con mis famosas conductas, y a raíz de eso tuve que disculparme porque lo que me habían dicho que tenía que hacer, que me sugerían, por la capacidad que veía que yo podía desarrollar, no lo había escuchado. Y fue ahí que, humildemente y con mucha vergüenza, tuve que ir y disculparme y decir, bueno, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué fue lo que me hiciste en aquel momento? Y ahí es donde desembarco en Córdoba a estudiar programación neurolingüística con un profesor que hubo, que hace unos años ya falleció, que se llamó Irán Rodríguez.
Y ahí fue que empiezo, vamos a decir, mi carrera con la programación neurolingüística. ¿Y qué técnicas empezaste a emplear que para vos fueran lo más importantes y que le pueden llegar a las personas hoy que nos están viendo? Mira, en primer lugar sucedió algo, porque vamos a decir, me cautivó, en realidad no fue en sí primero la PNL, aunque me sorprendió lo que me provocó, pero me ganó el viejo patrón. Pero cuando llego a esta persona en Córdoba que me empieza a enseñar, a instruir en programación neurolingüística, se dio cuenta que yo había hábitos que no los tenía incorporados. Por ejemplo, leer. Por ejemplo, resumir. Por ejemplo, ponerme a filosofar, a pensar un poco. Entonces, lo primero que este hombre inteligentemente hizo fue, vio que las primeras clases me daba determinadas consignas, yo evidentemente no las cumplía. Entonces me dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿A vos no te gusta leer, ¿no? Estudiar? No, la verdad que no. ¿Por qué? Por ser uno del más chico de mis 3 hermanos, siempre me apañaron mucho y entonces siempre hacían las tareas por mí. O los obligan un poco más para que hicieran las tareas por mí. Entonces yo hay cosas que no las desarrollo en su principio. Entonces me dije, le digo, no, la verdad que no, me cuesta, no puedo sentarme, no puedo. No. Bueno, dice, pero está bien lo que te pasa, está muy bien. Claro, ya fue el primer interruptor. Me dijo que estaba muy bien. Yo dijo, ¿cómo que está muy bien? Entonces, porque estudiar es aburrido, me dijo. Pero cuando a vos te interesa algo, ¿te cuesta aprenderlo porque te interesa? No. Y bueno, vamos a aprender PNL. Me dice, bueno. Y entonces no me di cuenta que me cambió la creencia, simplemente con esa frase. Es decir, como decimos comúnmente, entré como por un tubo. Bien. Muy hábil este hombre, muy hábil. Me cambió la creencia y ahí, bueno, quien me conoce o conoce mi lugar de trabajo, va a ver que hay libros de todo tipo y muchísimos libros. Y nunca más paré porque esa fue la primera creencia. Y como yo en ese momento aún me dedicaba al mundo de las ventas, me empezó a enseñar cómo se vendía a través de esta herramienta. Y entonces empecé a darme cuenta que era muy sencillo vender. Y entonces lo primero en lo que desembarcó este hombre en mí fue aprender cómo funciona el inconsciente de las personas, para comunicarme directamente con el inconsciente de las personas, que es la parte que no nos damos cuenta, en principio que ni sabemos que existe. Claro. Bueno, esto es muy poderoso, las creencias a través de la programación neurolingüística. ¿Cómo te puede ubicar la gente, ir a tus capacitaciones? Mira, yo trabajo en Barrio Junior, vivo en Barrio Junior, en Leonor de Tejeda 1141. Próximamente voy a estar largando unas certificaciones de programación neurolingüística con número de matrícula, así que eso es muy importante. Lo estamos tratando de profesionalizar de alguna manera esto. Y también vamos a largar una certificación de medicina neurolingüística con los creadores de ello, que son el doctor Julio Cloazo y Juan Pablo Aguirre, que son médicos de Buenos Aires. Contanos sobre la medicina neurolingüística. La medicina neurolingüística ya tiene más de 6, 7 años. Fue creada en Buenos Aires por 2 médicos, en principio el doctor Julio César Cloazo y Juan Pablo Aguirre. Con una alta trayectoria, disculpen, en la materia dentro de la medicina, y ellos compatibilizaron, es decir, la PNL, están también graduados en alto rango de PNL, con la medicina convencional. Entonces hay un protocolo armado, y esto también está avalado con el Colegio Médico del Distrito 2 de Avellaneda en Buenos Aires. Y básicamente se le enseña, vamos a decir, al profesional cómo se aborda en las distintas patologías, las enfermedades básicas, desde la programación neurolingüística combinada con la medicina tradicional. Esto ha sido un trabajo bastante profundo que vienen haciendo y bueno, y está comenzando a tener un auge bastante importante también nacional, y esto está dirigido a profesionales de salud y también a terapeutas calificados, es decir, no solamente médicos, psicólogos, psiquiatras y también terapeutas con una determinada calificación, ¿no? Vos sos de Villa María, ¿no? No, yo soy de Hernando. Ah, de Hernando, bueno, cerca. Oriundo de Hernando, sí, más o menos. Sí. Bueno, ahí estamos llegando a través de C20, de Canal 20 de Villa María. Le mandamos un saludo a toda la gente de la zona y gracias a vos por tu presencia. No, gracias a vos, Daniel, y a todo tu equipo, y bueno, y un gran saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien, aquí los datos de contacto para que se puedan contactar con este gran profesional y seguir aprendiendo juntos de programación neurolingüística.
Agradecemos a todos los auspiciantes que permiten que nosotros lleguemos a ustedes con esta propuesta. Sobre todo y particularmente le damos la bienvenida a Mandioca. Mandioca son productos de alimentación consciente y saludable, talleres y capacitaciones en producción de alimentos y productos sin gluten. Teléfono 351-606-3232. 606-3232. Muchas gracias a Matías, que está detrás de este gran emprendimiento, y pronto va a estar Matías y Gabriela aquí en Sincronía para contarnos más sobre esta alimentación consciente. Oratoria holística. ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. Oratoria holística. Y el azar tiene mucho de sincronía. Vamos a ver qué tienen para decirnos las cartas de sincronía. Maricarly, Arquímedes. Bueno, vemos qué hay de nuevo aquí. Gestación, equilibrio y emoción. Vaya. Díganme si el equilibrio en las emociones no es fundamental para la gestación de nuevos proyectos, relaciones, sentimientos. A ver, Maricarly. Mira, de lo que estábamos hablando. Dinero. Dinero, arte y odio. ¿Sí? Bueno, yo podría decir que dependiendo del arte con el que puedas crear, el dinero puede representar odio. Muy bien. Arquímedes. Bien, en este caso nos tocó el poder, los vínculos y la comodidad. Entonces, podríamos también decir que el poder de los vínculos, ¿sí?, nos da diversidad para modificar el equilibrio de la comodidad. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones en casa y también ustedes desen la posibilidad de jugar al juego de las palabras en sincronía. Seguimos en sincronía y es momento de preguntarte, ¿quién es Maricarly Tapia? Maricarly Tapia, bueno, soy yo, soy acompañante en bioneuroemoción, soy una servidora que aprendió de varios momentos a ser maestra de su propia vida y ahora me estoy dedicando a acompañar a quienes tengan la voluntad de comenzar a cuestionar sus creencias, sus vivencias y sobre todo hacerse responsables de todo lo que les está ocurriendo. ¿Nos podés explicar fácilmente qué es la bioneuroemoción y qué podemos detectar o descubrir a partir de este trabajo? Bien, la bioneuroemoción es un método, ¿sí? Es un método humanista que tiene el objetivo principal de buscar el bienestar emocional, la adultez emocional. Es un método desarrollado por Enrique Corbera y en realidad es tan sencillo que a veces pareciera que lo hiciéramos muy difícil. Entonces se centra en las relaciones interpersonales, en que toda la información que tenemos nosotros se expresa ante las situaciones que vivimos cada día y sobre todo ante nuestros hermanos, nuestros pares, todas las personas que llegan a nosotros. Me llama la atención esto de adultizar o madurar a una persona y es un proceso corto, largo. ¿En dónde hace foco la bioneuroemoción a diferencia, por ejemplo, de un
tratamiento psicoanalítico? Depende de cada persona, ¿sí? Y depende sobre todo de su voluntad para cuestionar sus creencias. No es una terapia, es un método que se puede aplicar tranquilamente con otra terapia, o sea, a la par. Pero la bioneuromoción es un método que yo como discípula de Corbera entiendo o defendemos que es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bioneuromoción, porque cuando estamos en consulta, lo que veo yo en mis consultantes es que a veces cuando comenzamos a cuestionarles esas historias, porque siempre nosotros tenemos una historia que nos contamos. El problema está que si esa historia fuese real, no se habría convertido en un síntoma físico, en un conflicto interpersonal y sobre todo en una situación o un patrón que se repite y se repite y se repite. Entonces, cuando estamos en consulta, que la persona se encuentra con que, a ver, tengo toda la vida creyendo que esto es así y está bien, pero resulta que no es verdad. Y entonces, de repente, ¿qué hago con esto? Con este personaje que me inventé, que a lo mejor ni siquiera yo me lo inventé, sino que alguien lo inventó, yo me lo creí y me identifiqué con él. ¿Cómo trabajo una creencia, por ejemplo, limitante en torno al dinero? Yo creo que nací para sufrir, para llegar con lo justo a fin de mes, y como mucha gente está viendo el calendario para esperar que llegue esa oportunidad de recibir el sueldo. Bueno, lo que hacemos en una consulta, primero que nada, es ver de dónde viene esa creencia que nunca es tuya. O sea, siempre viene en toda la edad cronológica de un momento de la niñez, luego enlazada con el proyecto Sentido, que tiene que ver con 9 meses antes de la concepción, el periodo entre del embarazo y hasta los 3 años de edad. Y además eso está relacionado con las vivencias de padres y de abuelos. ¿Ves? Y antes de la concepción con el ambiente emocional, porque en el ambiente emocional es donde se centra todo. Entonces, saber de dónde viene esa creencia para que la persona pueda verlo de otra manera, es como cambiarte los anteojos. Y de ahí también entender que el dinero es una energía y que simplemente te sientes carente cuando estás en el miedo, y en el universo no puede haber escasez, hay abundancia, abundancia de amor. El problema está que cuando nos sentimos separados de Dios, del universo o de una inteligencia universal, como quieran llamarla, ¿sí? Cuando nos sentimos separados creemos que nos falta, y no solamente creemos que nos falta dinero, nos sentimos carentes de amor, carentes de reconocimiento, y ahí se empieza, porque cuando la persona siente que le falta el dinero y que no puede llegar a fin de mes, no solamente le está faltando el dinero en su vida, también vas a ver que se repiten ciertas situaciones, como por ejemplo conflictos interpersonales. Bueno, esto es mágico y es muy potente, es algo para empoderarse verdaderamente, ¿no? Sí, totalmente. Si la persona está decidida. Eso es muy importante. ¿Y el entorno cómo juega en esto también? El entorno juega un papel de espejo. Es muy, ¿cómo te digo? Es tan sencillo que lo hacemos difícil. O sea, si de verdad tú sientes que tienes un inconveniente, un problema y no encuentras la respuesta en tu interior, simplemente tienes que estar atento a lo que se te está presentando. Porque el universo está contenido en cada una de sus partes y nosotros somos cada una de esas partes. Entonces, lo que me está pasando a mí, si no me doy cuenta, te veo a ti y me fijo qué es lo que me llama la atención, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si, por ejemplo, tienes una característica que a mí me molesta, es ahí la clave. Y ahí lo reviso en mí. El tema es cuando se presenta en forma especular. Por ejemplo, si yo me voy a tomar una selfie y tengo en mi remera unas letras, una palabra, siempre se va a ver al revés. Sí. Y eso es lo que ocurre con las características en las personas. Por ejemplo, vamos con el tema del dinero. Supongamos que a mí me molesta que hay alguna persona que solamente se centra en comprar o en darse beneficios económicos a sí mismo y no ayuda a los demás. Entonces eso lo tengo que trabajar en mí. Y podría decir, bueno, pero es que a mí me encanta ayudar a todos los demás. Bien. Y en esa lista de prioridades, ¿dónde me pongo yo? De última. Entonces estoy haciendo lo mismo que hace la otra persona, pero en lugar de hacerlo con los demás, lo hago conmigo mismo.
¿Dónde nos ponemos? Bioneuroemoción, ¿este Sí. es el nombre? Bioneuroemoción. Bueno, para agendarlo, ¿cómo te puede encontrar la gente en Instagram, por ejemplo? En Instagram es @librementemct. Libremente, wow, qué nombre. Libremente MCT, sí. Bueno, a liberarnos. Gracias, Exacto. Mari Carly. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos están viendo. Seguimos con más sincronía. Y de esta forma está transcurriendo el programa número 15 de Sincronía. Sí, episodio número 15. Si no viste los anteriores, podés ver desde el 1 hasta el 15, cuando quieras, como quieras, a través del canal en YouTube, Sincronía TV, en Facebook y también en Instagram. A estar atento, atenta, porque vamos a estar con distintos Facebook Live, Instagram Live, para conocer sobre la vida y el desarrollo de cada uno de los proyectos de los profesionales que nos ayudan a despertar en conciencia. Y hablando de despertar en conciencia, ¿qué estamos viendo aquí? Pantallas, imágenes, la televisión, canales de televisión que habitualmente ves, programas de televisión que habitualmente reflejan una parte de la vida. Imagínate lo que sería nuestra vida o nuestro despertar de conciencia si todos los días, aunque sea 1 hora en algún canal de televisión, de los grandes canales de televisión, pudiéramos observar y también participar de programas con desarrollo de conciencia, para reflexionar de la falta de humanidad que existen también en nuestros medios de comunicación y cómo vos ya sos un canal de comunicación con tu red social y podés transmitir este programa a tus contactos a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Vos sos Sincronía y sos parte de este programa. Y en el final, invitarte a un workshop muy especial. Agenda esta fecha, 26 de julio, donde en Deán Funes 616, Córdoba, Córdoba capital, pleno centro de Córdoba, Deán Funes 616, Empoderamiento personal, workshop con la posibilidad de que después de tu trabajo te encuentres con un lugar para reflexionar sobre las enormes e increíbles potencialidades que tenés. Vamos a trabajar con la coach que viene desde Buenos Aires, Ruth Remesniski, en 3 horas que serán realmente de empoderamiento absoluto. Luego, un after office con la posibilidad de comer y de tomar algo en este lugar que es Deán Funes Cultura, un espacio para la cultura en casa y también para el crecimiento y desarrollo personal. Hablando de crecer y de desarrollarnos, seguimos creciendo como programa y desarrollándonos en el próximo programa número 16, que se emite todos los domingos luego de las 20 horas. Mi nombre es Daniel Peralta y te digo hasta el próximo domingo. Nos vemos.